Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y el tema de hoy, he decidido ser sobrio. ¿Y tú? Bueno, los invito a tomar asiento, amados hermanos. Ahora, para comenzar, ¿qué significa ser sobrio? Yo sé que usted ha escuchado muchos conceptos, hay muchas definiciones, pero ¿sabe qué? Cuando busqué en el diccionario bíblico qué significaba ser sobrio según la palabra de Dios, me decía que es no estar intoxicado. Entonces esa definición me pareció efectiva para desarrollar el mensaje de esta mañana. O sea, estar sobrio es estar limpio por dentro, no estar intoxicado. Entonces cuando yo veía lo que era la sobriedad, me puse a pensar sobre la historia de Daniel. Sé que muchos aquí o todos han escuchado acerca de Daniel, su historia bíblica. Y si alguno no la ha leído, si no la tiene presente, pues el libro de Daniel está en nuestras Biblias, lo podemos leer con más paciencia en la casa, ¿verdad? Yo haré un repaso rápido de lo que Daniel fue. Daniel era un joven judío. El pueblo de él era un pueblo creyente de Dios. El pueblo había tenido numerosos profetas, pero sin embargo estaban alejados de Dios. Eso trajo muchas cosas malas a su territorio, catástrofes, y una de esas fue que llegó la invasión de Judá, del reino de Judá. En ese tiempo Nabucodonosor, rey de Babilonia, después de haber sitiado Jerusalén, que era el pueblo donde vivía Daniel, le dice al jefe de sus eunucos: tráeme de los hijos de Israel muchachos sobrios. Y ahí vemos que comienza la vida de Daniel. Y sé que tal vez usted dice, yo he leído, pero nunca he escuchado que diga la palabra sobrio en la Biblia. Claro, no lo dice así, pero hay una definición que nosotros seguimos leyendo y el rey Nabucodonosor dice: quiero que me traigas muchachos en los cuales no haya tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y buen entendimiento, y que sean idóneos para estar en el palacio del rey. Imagínense todas esas cualidades. Ahora sí lo invito a que leamos Daniel 1, versículo 8. Daniel 1, versículo 8. Y dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligara a contaminarse. ¿Vieron? Ahí vemos la palabra, no quería intoxicarse, no quería contaminarse. ¿Por qué ustedes creen que Daniel dijo eso? ¿Tal vez la comida del rey traía veneno o cosas así? No, ¿verdad? Daniel era un joven conocedor de la ley. Él recordó lo que Moisés le había dicho a su pueblo. Y nosotros lo podemos ver porque está escrito en Éxodos 34, 12 y 15, que también los invito a que vayamos a este texto bíblico, Éxodos 34, 12 y 15. Y ahí podemos ver que dice, esto es lo que dijo Moisés a su pueblo en su tiempo, ¿no? Guárdate de hacer alianzas con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no seas tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebrantaréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianzas con los moradores de aquellas tierras, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. ¿Ven? Aquí lo vemos claro. Aquellos reyes ofrecían sacrificios a sus dioses y ellos lo invitaban a comer de lo que han sacrificado a sus dioses. Y Daniel tenía claro esto y él nos enseña claramente qué es vivir en sobriedad. Esta es la pequeña historia de Daniel. Vamos a ir desarrollando esta parte.
de cuánta verdad tiene lo que Daniel vivió y cómo él se guardó. Vamos a pasar al Nuevo Testamento y ahí vamos a leer la carta de Pedro, el texto que habíamos puesto al inicio. Vamos a leer primera de Pedro 5:8. ¿Qué dice? Sed sobrios, vamos a decirlo todos, ¿ya? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pedro está mandando esta carta a una iglesia cristiana. Él comienza diciendo sobrios, porque la palabra sobriedad tiene un concepto muy profundo, pero la entenderemos mejor si hablamos de lo contrario. O sea, cuando decimos sobrio, lo contrario, ¿qué sería? Embriaguez, ¿verdad? Entonces, si decimos embriaguez, encontraremos que en la vida hay muchas maneras de intoxicarse. Si usted no es sobrio, está embriagado. Y cuando hablamos de sobriedad, hablamos de estar intoxicados. Entonces usted se está intoxicando. ¿Cuál es la característica principal de un embriagado? Si hablamos de una persona que no está cuerda y está emborrachada, pierde la razón, ¿verdad? Una persona que está embriagada muchas veces actúa por impulsos. Su embriaguez lo hace que ya no razone como debería. Y eso hace que distorsione su capacidad de pensamiento, de lógica, y solamente se deja llevar por impulsos y por inercia. No puede tener dominio de sí mismo. Esto hace la embriaguez. Daniel nos enseña tres cosas que nos deja ver que su sobriedad, aún a pesar de la edad que él tenía, porque él era un jovencito, más o menos tendría entre 17 y 18 años, él nos está enseñando la sobriedad con la que él vivía al decidir no contaminarse con la comida del rey. Entonces vamos a ver nosotros tres aquí cualidades específicas. Y yo quiero que usted las recuerde, ¿ya? La primera, fidelidad. La segunda, integridad. Y la tercera, dependencia. Ahora, la fidelidad nos habla de un ser humano que sabe lo que tiene, lo valora y lo respeta. Porque una persona fiel sabe lo que tiene. Y en base a eso respeta lo que tiene, ¿verdad? La integridad nos muestra a un ser humano que sabe lo que tiene que hacer y aún a pesar de lo duro que pueda ser tomar una decisión, lo hace. ¿Por qué? Por su integridad, ¿verdad? Entonces ahí están las dos palabras. Viene la tercera que dice la dependencia. La dependencia hace de un ser humano que sabe que somos criaturas y tenemos un creador a quien le debemos respeto, sujeción y reverencia. Ahora usted verá, hoy en día hay una gran diferencia de alguien que deambula en la vida, alguien que no sabe dónde va. Usted ve a alguien que sabe dónde va en la vida y usted va a ver a una persona que tiene un propósito bien definido, una persona que tiene la mirada puesta en lo que quiere. Él sabe lo que quiere, él sabe lo que va. Entonces una persona que sabe dónde va no se distrae con cualquier cosa. No está mirando para un lado, mirando para el otro, haciendo una cosa, haciendo otra. Entonces, Daniel era un joven que tenía un propósito claro, él tenía una mirada fija en su meta. Algo que nos debería llamar la atención del versículo 8 que leímos, del capítulo 1 de Daniel, que yo lo invito a que lo lea de nuevo, porque esta es la palabra clave. De aquí sale nuestro nombre del tema de hoy. He decidido ser sobrio. ¿Y tú? Bueno, los invito a que leamos de nuevo, capítulo 1 de Daniel, el versículo 8, solo la parte donde dice, y Daniel propuso en su corazón. Ahora, la palabra que es proponer, o sea, se propuso en su corazón, tiene una definición que hace que todo cambie. Porque propuso quiere decir que Daniel determinó, o sea, él decidió sin que haya vuelta atrás. Eso es propuso en su corazón. Decidió no contaminarse con la comida del rey. Y saben que hay dos clases de personas en la sociedad. Hay personas que saben decidir y hay personas que solamente saben desear. Y hay una gran diferencia. Hay personas que deciden
que dicen, yo deseo ser fiel a Dios, ¿con cuánto anhelo ser fiel a Dios? Yo deseo servirle, mi anhelo es servirle, yo quisiera que en la iglesia abran un lugar donde yo pueda ir a servir. Está bien desear, es muy lindo desear, que usted tenga en su corazón ese deseo. Pero la Biblia nos habla de que nosotros tenemos que cambiar eso. Y sabe una cosa, los deseos de cambiar la vida no nos llevan a nada, pero las decisiones, eso hace la diferencia. Entre aquel que entrará en el reino de los cielos y aquel que no entrará en el reino de los cielos hay una diferencia. De los que conocemos a Dios, de los que creemos en Dios. Hay muchas personas que vivirán deseando, pero la diferencia es cuando uno decide. Y esto es lo que Daniel nos trae a través de su vida, y Dios nos ha querido hablar en esta mañana. Que nosotros ya dejemos de desear solamente. Desear es la primera parte, pero el paso que nos falta dar es tomar una decisión. Por eso es que Daniel nos dice en su mensaje, él propuso en su corazón. No se olvide esta palabra, proponer es determinar. Yo he determinado no contaminarme con las cosas de este mundo. Eso es lo que Daniel nos trae, ¿no? Entonces, yo quiero que usted se grabe estas palabras porque son muy importantes. Nos vamos a repetir las 3 cosas importantes que Daniel decidió. ¿Cuál era? Número 1, fidelidad. Número 2, integridad. Y número 3, dependencia. Ahora, imagínense, estas 3 son la clave. Yo lo invito a usted, como yo lo hice haciendo este mensaje, que no solamente deseemos serle fiel, como decíamos, sino decidirle serle fiel. Ya no vivamos una vida solamente deseando hacer eso. Vivamos una vida de decisión en las cosas de Dios. Hay muchas áreas en la iglesia y muchas veces hay hermanos que dicen, yo quisiera servir. Busque en la área que tenemos y si hay que abrir otra área, venga y proponga, porque de eso se trata la decisión. Primera de Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acercan. Sed pues sobrios y velad en oración. Este es nuestro segundo texto que nos habla de sobriedad. Ahora lo invito a que nosotros vayamos a Primera de Tesalonicenses 5, versículo 6, que también nos habla de sobriedad. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Un tercer texto, ¿no? Y el último que vamos a leer, que dice Primera de Corintios 15, 34, Primera de Corintios 15, 34, y nos vamos a quedar en ese versículo, no lo cierren ya, y vamos a leer lo que dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Miren, hay una característica que seguro usted notó en todos los versículos que hemos leído, ¿verdad? Habla de sobriedad, pero habla también de velar. La sobriedad nos lleva a velar. ¿Y por qué estarán vinculados? ¿Qué quiere decir velar? Bueno, velar es estar vigilante, mantenerte despierto, ser prudente, estar atento y estar listo. Porque uno tiene que ser cauteloso, estar listo, eso es estar vigilante. Porque imagínese, no es lo mismo ver a una persona que de pronto usted lo pone a vigilar algo y una persona esté así y usted lo ve así. O esté por acá así. Él está vigilando, pero no está despierto, no está astuto. O sea, él está como que vigilando, parece. Como hablábamos acerca de que cuál es el antónimo de sobriedad, la embriaguez. Imagínese usted, contrata a un guardia de seguridad y ese guardia de seguridad está, como lo decíamos, así como que adormecido. Usted lo ve como que no está pendiente. De pronto, con tanta inseguridad que hay en la ciudad, el enemigo ve y quiere entrar a su casa o a su trabajo y de pronto dice, mire, este guardia es dormido. Yo por aquí me le escapo, yo me le meto en un descuido, lo ve cerrando el ojo y se mete. Y eso es, hablando espiritualmente, tenemos un enemigo que está así, está atento. Si usted se duerme, él está buscando por dónde meterse, por dónde escabullirse para afectar su vida cristiana. Entonces, por eso Pablo nos da este consejo hoy. Y lo tenemos que tomar y ponerlo en práctica, ¿no? Porque decía,
el último texto que leímos, 1 Corintios 15:34, dice que velad debidamente y no peques, porque alguno no conoce a Dios, para vuestra vergüenza lo digo, dice. Ahora, velad debidamente, como lo decíamos, velad es estar alerta, estar consciente y saber lo que pasa a nuestro alrededor, estar atento, ¿no? Y debidamente indica que nuestra atención debe ser continua y constante, no estar parpadeando, no estar adormecido. Y eso es, cuando Pablo lo dice, velad debidamente, o sea, no descuide nuestra relación con Dios, usted esté atento, siempre buscando de Dios. Eso significa estar alerta a los peligros del pecado, estar firmes en la fe. Y también el apóstol Pablo nos dice que debemos no pecar. Aquí en este texto bíblico dice velar debidamente y no pecando. ¿Por qué? Porque hay personas que no conocen de Dios. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Fallar y en vivir acuerdo a lo que nosotros estamos predicando. Y eso hace que no mostremos nuestra fe verdadera. Estamos dando mal testimonio, como lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Hemos escuchado también prédicas del mal testimonio. Por eso velar debidamente es tan importante, para evitar caer en tentación y no dar mal ejemplo, para que las personas que no creen en Dios, para aquellas personas que están tal vez queriendo encontrar a Dios en su vida, vean en usted el reflejo de lo que es una vida verdadera en Cristo. Vivir una vida digna, ejemplar como cristianos, eso es representar con mucha coherencia nuestra fe, que todos vean nuestra sobriedad al ver nuestra vida, el caminar cristiano, ellos vean y digan, ese es el ejemplo que yo quisiera seguir. Yo veo una persona que está sobria, atenta, digna de seguir, yo quisiera ser como él. Eso es lo que nos dice Pablo, velad debidamente. Ahora, ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida? En primer lugar, es importante que mantengamos una comunión constante con Dios. ¿Y cómo nosotros mantenemos una comunión constante con Dios? Lo sabemos, ¿verdad? A través de la oración y a través de la lectura bíblica. ¿Cómo hacemos nosotros para comunicarnos con Dios? Orando. ¿Y cómo nosotros sabemos cuando Él nos responde? A través de su palabra, porque para eso Él nos dejó una palabra viva y eficaz. Una palabra que tal vez mucha gente dice, pero ¿cómo puede tener sentido si fue escrita hace muchos años? Pero cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, vemos esa palabra que realmente tiene vida, porque en las cosas que estamos pasando, en las cosas que acontecen en nuestra vida, tienen sentido, tienen un ejemplo, tienen una finalidad. Pero para las personas que conocemos de Dios y que estamos buscando y ponemos nuestra vida en sus manos. Tenemos que también, Pablo nos dice que tratemos de evitar situaciones que nos hagan caer en tentación. Relacionarnos tal vez con personas que no tienen valores que van con los nuestros. Estar consciente de los peligros del mundo que nos rodea. Eso es estar atento, velando. Es importante recordar como cristianos que estamos llamados a vivir una vida digna, no se olviden, y una vida ejemplar. Ahora, Daniel, quien en este día es nuestro personaje referente, decidió guardar sus principios, guardando su ley, como lo habíamos leído, y él, a pesar de lo que podría pasar si no se sometía al rey, ahora él tenía una decisión firme, pero vendrían acontecimientos que ya los vamos a leer, que podrían hacer que él de pronto decida no continuar con su camino, con su fe, por temor, tal vez porque era muy chico, pero él nos enseñó con su ejemplo de vida. Y él no solamente deseó hacerlo bien, sino que él lo hizo, él determinó. Porque, digo yo, tal vez él tenía una excusa perfecta para decir en algún momento, si de pronto Dios, cuando él estaba en la presencia de Dios o con los hermanos, él tenía la excusa perfecta de decir, pero era un muchachito. O sea, yo conocía de Dios, conocía sus caminos, pero era un muchachito. Me sentía atacado por el rey, me pusieron 1000 cosas, fui capturado después de que mi pueblo fue prácticamente sitiado por el rey Nabucodonosor. Él tenía excusas para decir, por eso yo fallé, no quise, pero por eso fallé.
pero él aún siendo un muchachito, él aún teniendo excusas, él decidió. Entonces eso es lo que nosotros debemos hacer, decidir a pesar de lo que podría acontecer en nuestra vida. En la actualidad hay muchas cosas que nos pueden llevar a perder nuestra sobriedad. Por ejemplo, no poder controlar nuestra vida. En primer lugar, podemos decir no poder controlar nuestra lengua, por ejemplo. O no poder controlar nuestros ojos, nuestra mirada. O tal vez no poder controlar nuestras emociones. Si alguna de estas cosas hay en mi vida, nos llevará a dar un mal testimonio. ¿Por qué? Porque al no controlar la lengua, muchas veces en momentos de ofuscación, en momentos de enojo, podemos decir palabras ofensivas, malas palabras, a veces a los hijos, a la esposa en la misma casa, o tal vez en la calle a las personas que no conocemos o los amigos. Eso hace de que yo vea que no estoy pudiendo controlar mi lengua, porque estoy sacando cosas que muchas veces después digo, no quise decirlo, pero ¿por qué lo dijiste si no quisiste decirlo? Te estás dando a entender que tú no estás controlando tu lengua. Entonces eso es un punto importante, aprender a controlar. Ahora, no poder controlar nuestra mirada, por ejemplo, mirando cosas que no edifican. Ahora con el celular, con el internet, la tecnología, hay tantas cosas que a veces te pueden hacer desviar la mirada, estás mirando cosas que no te edifican, cosas que son prácticamente cosas del diablo, de Satanás. O tal vez estás mirando al hermano o al vecino o a la persona que está a tu alrededor para estar criticando, para estar hablando mal, para llevar el chisme, entonces estás observando. Eso también es no tener control de tu mirada. ¿Qué es lo que estás haciendo? Cuando tú te des cuenta que eso está pasando, debemos decirle a Dios que nos ayude a controlar estas cosas, ¿no? Ahora, no poder controlar nuestras emociones. Muchas veces no tenemos armonía con los hermanos, con la sociedad, con los amigos, o en la misma casa con la familia, los hijos, la esposa. Llegamos a veces a ser déspotas, tal vez estar llenos de ego, y esas emociones hacen que nuestra vida no esté sobria delante de los ojos de Dios. Esto nos hace ver que no estamos al control, estamos haciendo y actuando por impulso. ¿Y qué decíamos? Que si no está sobrio, está ebrio, ¿verdad? Y cuando está ebrio, ¿qué es lo que nos lleva a hacer? Actuar por impulso. Estas cosas, cuando están aconteciendo en nuestras vidas, son impulsos que no deberíamos actuar por impulso, porque ya no estamos en el mundo, ya somos personas sobrias, ya conocemos de Dios. Y sé que muchas veces nos pasa estas cosas, pero Dios en esta mañana nos llama a la reflexión. ¿Por qué? Porque deberíamos poco a poco ir cambiando estas cosas que por impulso salen aún de lo que no queremos. Más bien Dios nos enseña que poco a poco deberíamos ir cambiando y tener dominio de estas cosas. Por eso regresamos al primer versículo que leímos, que dejemos que esa embriaguez no llegue a nuestras vidas. Ser sobrios es estar preparados para todo este tipo de cosas que acontecen, porque no es, yo soy sobrio y ya nada va a acontecer. Cuando vengan esos malos pensamientos, esa irritación, ese enojo, esas cosas que hagan que mi carácter pueda cambiar o faltar el respeto a los hermanos, a los amigos, entonces ahí uno tiene que tomar la decisión, no solamente decir, yo no quisiera pelearme, yo no quisiera faltar el respeto, pero me buscan, pero es que, ¿cómo hago? No, pues dice Dios, usted tiene que decidir y la decisión hace el cambio, no el deseo. Todo el mundo puede desear cosas, pero si no decide, no hay cambio. En la decisión está el fundamento de una vida sobria delante de Dios. Nosotros tenemos un adversario y por eso este mensaje hoy de estar sobrio. Ese adversario no duerme, ese está atento. Y así nosotros deberíamos estar, también estar velando. Velando es no dormirse, estar atento, estar en cautela, porque podríamos ser arribados por ese enemigo.
Hay muchas personas que dicen no creer en Dios. Yo no creo en Dios, ¿por qué? Porque yo he visto que los hermanos son así. Para yo ser así, mejor yo no soy. Entonces imagínense, nosotros debemos cuidar nuestro testimonio porque hay mucha gente que por culpa de nuestro mal testimonio, de nuestra manera de vivir, siendo cristianos, a medio, sin decisiones, solo con deseos, vamos a dar malos testimonios. Nuestro caminar no va a ser digno de seguir. Y más bien van a decir, yo para ser como él, me quedo sin ir a la iglesia porque yo no creo que una persona que conozca de Dios sea así. Por eso Dios nos manda siempre a que seamos de buen ejemplo, de buen testimonio, porque es muy importante. Nosotros, como decíamos en el versículo que leímos, el primer versículo que decía, la otra parte que decía que tenemos un adversario que es el diablo y que anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, ¿verdad? No sé si recuerden, hace un par de semanas o por ahí 3, el pastor nos hablaba de la palabra devorar. Él lo hizo de una manera diferente, ¿no? Él nos hablaba de que nosotros deberíamos como cristianos devorar la palabra de Dios. Ese tiene un sentido bueno, ¿por qué? Porque devorar significa, es comer con ansias. O sea, se dice, más bien cuando usted ve a una persona comer con ansias, así rápido, ¿usted qué dice? Este no come, este traga, ¿cierto? Eso es devorar, estar comiendo con ansias. Eso es lo que aprendimos con el pastor hace un par de semanas. Pero lo que vemos acá es un texto que dice que el adversario, el diablo, está buscando a quien devorar. O sea, aquí está hablando de devorar, sí. Y aprendimos que devorar era comer con ansias, ¿verdad? Entonces imagínese, usted ha visto las caricaturas así cuando el coyote está queriendo atrapar al correcamino, está preparado y ya lo ve y está ansioso. Así está el diablo, con ansias, esperando, dice, a ver, ¿a qué hora se descuida este hermano? Porque yo estoy aquí con ansia. Eso nos dice la palabra de Dios, el enemigo está pero ansioso para devorarnos. Eso nos manda que estemos pendientes. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo y estemos vigilando adecuadamente, como lo leíamos en el último versículo, para no ser devorados. Ahora, también leíamos que deberíamos estar en oración, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el propósito de la oración? Lo tenemos muy claro. La oración es un medio para el cual nosotros nos comunicamos con Dios. Y su propósito principal es mantener la conexión entre nosotros y Dios. Entonces imagínese si usted no está orando, si usted solamente ora de vez en cuando, o ora cuando viene acá a la iglesia, ¿qué comunicación tiene con Dios? Eso nos ayuda a recordar que somos hijos de Dios. Si nosotros oramos, nos ayuda a recordar que somos hijos de Dios, que estamos dependiendo de un ser divino, quien es nuestra fortaleza. Miren, el concepto de velar y orar se basa en la analogía, lo vamos a poner así, de un soldado que está vigilante, está atento al ataque del enemigo. Si usted está en una guerra o está en alguna ocasión de ser atacado, ponen un vigilante que esté atento. Y al ver la persona que está vigilante, al ver que viene el enemigo, ¿qué hace? Tiene una alarma. Él no solito no sale y dice, ahí viene el enemigo, voy a atacarlo. No, él tiene la responsabilidad de hacer sonar la alarma para que todos los que están en esa guerra o en esa pelea se alerten para salir a luchar contra el enemigo. Esto se aplica a la actitud que debemos tener para protegernos de nuestro adversario Satanás, el diablo y sus ataques espirituales. Jesús lo ordenó a sus discípulos también cuando vemos que Él estuvo ya camino a la crucifixión, que dice en Mateo 26, 41, si usted lo tiene puede buscarlo también. Ahí nos habla acerca de lo importante también de velar y orar. Mateo 26, 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. Ahora, si nosotros regresamos y vemos y decimos, ya, este soldado está parado, está esperando y vigilante que no venga el enemigo. Él está vigilante. Y la palabra dice, velad.
Ajá. Y ahora, ¿y orad? ¿Qué es orar? Según la analogía que habíamos visto. ¿Qué hace el vigilante? Enciende la alarma, ¿verdad? Entonces la oración es, bueno, despierta, enciende la alarma. ¿Para qué? Yo en lo espiritual no puedo contraatacar al enemigo. Yo no puedo decir yo me voy a transformar en espiritual y voy a atacar. Pero tenemos un espíritu, el Espíritu Santo que Dios nos ha dado, y tenemos ángeles alrededor, porque Él nos ha prometido que manda ángeles alrededor de nosotros para luchar contra todas estas huestes que nosotros no vemos, pero estamos siendo atacados espiritualmente. La oración nos lleva a eso, nos lleva a que nosotros podamos alertar y orar a Dios y decir, Dios, Señor, ayúdame, estoy en esta situación, para que Dios obre. Dios está consciente de que nosotros estamos en situaciones adversas a veces, pero Él nos pide que nosotros le pidamos, oremos con fe, y Él va a actuar a través de la oración. Y lo vamos a ver después, un poquito más adelante con Daniel también, de cómo Dios obró en la vida de Daniel. Pero Daniel era un hombre de oración. Ahora, la razón por la cual Satanás es tan efectivo al momento de influir en los seres humanos para que, sin darnos cuenta, Él nos ataque y seamos acechados por Él. ¿Por qué? Porque Él nos ataca invisiblemente. Él nos ataca de manera que nosotros no lo vemos. Esos ataques tan sutiles que Él tiene y se presentan de forma de ideas, de impulsos, de sugerencias o de los estados de ánimo que muchas veces tenemos. Y eso hace que nosotros no podamos distinguir fácilmente si proviene de fuerzas humanas o del enemigo prácticamente. Esos ataques vienen a veces en forma de anzuelo y de carnada. Esos ataques nos hacen cegar a veces y caemos en el anzuelo oculto que tiene Él. Porque nos manda a veces cuando estamos desanimados, cuando hay desaliento por alguna cosa, alguna situación que estamos pasando. Ahí es cuando el enemigo está atacando. Por eso Dios nos manda que aunque estemos en valle de sombra de muerte, dice, no temamos, porque Él está con nosotros. No temamos. Ahora, como leíamos, ¿no? Daniel, un joven con las características que ya usted ha leído en la palabra de Dios y que hoy las repasamos, las escuchamos de nuevo. Si seguimos leyendo un poco más adelante, después de que él fue ya llevado cautivo por el rey Nabucodonosor, dice que él, estando ahí, halló gracia ante los ojos del rey. Lo invito a que nosotros leamos un poco más adelante Daniel capítulo 1 mismo, pero el 19 y el 20. Cuando recién llevaron a Daniel y a sus amigos, dice, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todos sus asuntos y sabiduría y inteligencia, que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Imagínense, cuando recién los vio. Ahora, si nosotros seguimos leyendo, ¿cuánto más? Imagínense cuando Daniel ya interpretó su sueño. Y lo vamos a leer un poquito más adelante. Daniel, capítulo 2, del 46 al 49. Daniel, capítulo 2, del 46 al 49 dice: entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciese presente e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y el Señor de los reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo en todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Imagínense, esto aconteció después de que en la historia de Daniel hubo un sueño que Nabucodonosor no tuvo quien se lo revelara y Daniel se lo reveló, ¿verdad?
Ahora imagínese ser amado por el rey. Usted pensaría y diría, si no conocemos la historia bíblica, pensaríamos que a Daniel se le arregló la vida. O sea, este fuera un final feliz para cualquier película, cualquier serie, ¿verdad? Se le arregló la vida, el rey lo ama, el rey le dio tributo, lo puso a gobernar su tierra e incluso usó a sus amigos para que gobernaran la Biblia. Resulta que más adelante, después de que ya pasa esto, le hacen un mal, con un edicto que el rey mismo había hecho. El rey había hecho una estatua a la cual deberían reverenciar todo el mundo, ¿verdad? Ahora, Daniel y sus amigos dijeron, no, yo no me voy a reverenciar a esa estatua, yo no quiero, yo tengo un Dios perfecto, yo tengo un Dios a quien solamente a él me rindo. Vinieron los chismes al rey y le dijeron, ¿sabes qué? Mira, los que tú has puesto acá, los que tú diste tributo, han hecho esto. Tú has dado un edicto y ellos no quieren hacer caso. El rey se nota que lo quería, porque por lo general un rey de esa altura, ¿qué haría? Mátalos, ni siquiera lo quiero ver. Tú dices que no están haciendo, mátalos. El rey, como sabía quién era Daniel, lo respetaba. ¿Por qué? Por su sobriedad, porque él dijo, Daniel nunca tuvo miedo ni siquiera pensó en que lo podíamos matar o cosas así. Él se mantiene, lo voy a llamar para ver qué me dice. Entonces lo llama y le dice, ¿sabes qué? Mira, me ha llegado a mí los comentarios que tú no quieres hacer lo que yo di por ley. O sea, yo dije que aquella persona que no se incline ante el Dios que yo he creado, ante esa estatua que yo he creado, yo lo voy a matar. Pero Daniel con su sobriedad le dijo, yo no lo voy a hacer porque yo tengo un solo Dios a quien yo le debo reverencia. El rey dijo, bueno, entonces me tocará actuar con la ley. Y ahí vemos que el rey le toca actuar con la ley después de hablar con Daniel, porque le tenía un cariño, ¿verdad? Lo mandó a matar, lo mandó a la fosa de los leones. Y entonces ahí hablamos acerca de lo importante de la oración. Daniel era un hombre ejemplo, él y sus amigos, personas de oración, que tenían tiempo de oración de día, de tarde y de noche, 3 veces al día. Así como nos alimentamos nosotros con la comida, así Daniel era un ejemplo de orar día y tarde y noche, porque ese era su alimento espiritual. Ahora, la oración es tan importante. ¿Por qué? Porque eso hace que nosotros, como decíamos, entremos en una comunión con Dios. El enemigo aquí quiso hacer caer a Daniel. Imagínense ponerle esta trampa, decirle, ¿sabes qué? Te vas a morir. Si tú no haces lo que yo te estoy diciendo, te vas a morir. Y así el enemigo día a día nos persigue de una u otra manera a nosotros. ¿Sabes qué? Mira, haz esto. A veces estamos en situaciones difíciles y nos toca decidir, oye, si hago esto, chuta, o hago lo de acá, ¿qué puedo hacer? Esta situación es tan difícil, yo sé que Dios me va a comprender. Yo voy a dar un pasito al costado para hacer cosas que no están tan bien delante de Dios, pero yo sé que Dios comprende mi situación. Yo sé que Dios me va a entender, sabe que soy humano y que el temor que tengo, yo lo voy a hacer y después le pido perdón a Dios. Entonces, eso es lo que Dios no quiere. Dios no nos está mandando a que nosotros demos un paso al costado y después regresemos y pidamos perdón. Dios nos perdona, pero todas esas cosas que acontecen en la vida, aquí en la tierra, traen consecuencias. En el cielo, cuando nosotros nos arrepentimos y lleguemos a la presencia de Dios, recibiremos el perdón, ¿verdad? Recibiremos la ganancia de habernos arrepentido. Pero aquí en la tierra, cuando nos desviamos y hacemos cosas que no están de acuerdo a lo que Dios nos manda, hay consecuencias. Imagínense que Daniel se mantuvo firme y él dijo, así me mandes a la fosa de los leones, yo no haré nada de lo que esté fuera de mi conocimiento y de mi sobriedad. Y eso lo vemos reflejado en su vida, pues. Él hizo la oración a Dios, él le pidió a Dios que lo cuide, que lo proteja y él estaba seguro. Ahora, vinieron y lo metieron a la fosa de los leones, ¿verdad? Y no le pasó nada, no le pasó nada. Tanto así es el asombro de que los leones estaban tan hambrientos
y no le pasó nada a ellos, y después a las personas que lo habían demandado y le habían dicho, ¿sabes qué? Él hizo mal contra ti al no inclinarse. El rey le dice, ahora metámoslos a ellos. Y los leones ahí sí actuaron con ferocidad, los destrozaron y todo, ¿verdad? El rey, después de ver esta hazaña, ¿qué dijo? Todo aquel que blasfeme contra Dios, contra el Dios de Daniel, dice que va a ser descuartizado. Miren lo importante que es vivir en sobriedad. La sobriedad nos lleva a vivir de manera tan eficaz que las personas a nuestro alrededor, al ver nuestra sobriedad, aún en momentos difíciles, tal vez en un momento digan, no, para vivir así, yo sé que el ser cristiano igual pasan necesidad, están cristianos pero igual tienen inconvenientes en sus trabajos, inconvenientes en su diario vivir. ¿Cuál es la diferencia del cristiano? Como lo decía mi esposa al principio, muchas veces nosotros, en medio de la alabanza, ella decía, no, muchas veces hay cosas que tal vez aquí en la tierra no salgan bien, pero nosotros tenemos una mirada puesta en los cielos. Ese es nuestro punto de llegada. No nos desviamos a hacer cosas malas para pasar el bache, porque dicen, no, Dios me va a perdonar, Dios me conoce, Dios ve mi vida. No, porque las consecuencias pueden ser letales aquí en la tierra. Pueden ser unas consecuencias que no nos ayuden para nada bien. Muchas veces no comprendemos por qué hay tantas situaciones que pasa la gente, pasa la sociedad, y es porque no han decidido anteriormente tener una vida sobria delante de Dios. Muchas veces acontecen cosas y dicen, ¿por qué me acontece esto a mí? ¿Por qué estoy viviendo esto? Pero hay historias pasadas en su vida que ha hecho que usted dé pasos al costado y no ha decidido serle fiel a Dios, que ahora tomarán cartas en el asunto por no tener esa decisión firme. Por eso recordemos estas 3 palabras importantísimas que Daniel nos enseña y las vamos a repetir de nuevo: fidelidad, integridad y dependencia. Con esas 3 palabras implementadas en nuestra vida, Daniel hizo que hasta un rey respetara a Dios, cuando a través de él vivió esa sobriedad. ¿Qué nosotros podemos hacer en el día a día con nuestra sobriedad? Por eso, hermano, usted ahora que está aquí escuchando este mensaje, porque tal vez usted me vea a mí parado aquí al frente y diga, ¿cómo así el hermano está parado aquí al frente? Bueno, Dios me ha dado la oportunidad de estar aquí. Estoy gozoso de estar aquí frente a ustedes trayendo este mensaje. Pero este mensaje primero me ha llegado a mí. ¿Por qué? Porque Dios ha hablado a mi vida. Yo lo que estoy haciendo es llevar lo que Dios ha traído a mi vida, compartirlo con ustedes. No es que yo no haya aprendido de esto. Esto me ha enseñado más a mí que, bueno, ustedes también están aprendiendo hoy. Ya es cuestión de nosotros poner en práctica lo que Dios habla en nuestras vidas, ¿verdad? Dios nos ha dado en este día palabras claves que tenemos que ponerlas en práctica. Por eso yo le invito a que usted, ahí tiene a su hermano al lado, usted dígale, mírelo y dígale, yo he decidido ser sobrio. ¿Y tú? Eso, hermano, mire, esto es una cuestión de decisión. Ya no vivamos deseando ser buenos, ya no vivamos deseando solamente hacer el servicio a Dios, ya decidamos. Y esa decisión nos hace dar un paso más adelante. Cuando nosotros decidimos, ya no nos quedamos estancados. Porque imagínense, hablando de las cosas materiales, dice, yo he decidido estudiar. ¿Ha decidido estudiar? Sí. Ya, pero entonces, ¿qué hace cuando ha decidido? Usted da el paso, va a buscar matrícula, va a buscar dónde inscribirse, va a buscar qué curso o qué estudio coger, ¿verdad? Eso es decidir. Pero hay muchos jóvenes, hay muchas personas que dicen, yo deseo estudiar, yo estoy deseoso de estudiar, yo quisiera aprender esto, aprender lo otro, pero nunca ha decidido. Va a llegar a ser adulto y nunca va a hacer nada porque su deseo hizo que se mantenga en un paso atrás. Ya es hora de decidir y dar un paso adelante. La decisión hace el cambio, mis amados hermanos.
Que Dios los bendiga en esta mañana. Los invito a que nos pongamos de pie para terminar este tiempo que Dios nos ha traído para cada uno de nosotros. Bendito Dios, gracias por este tiempo que tú nos has regalado de poder aprender acerca de una historia bíblica muy conocida, la vida de Daniel, un joven al cual tú le diste sobriedad, le diste, Señor, el decreto de poder estar frente al rey y aún así él mostrarse fiel delante de ti, Padre bendito. Guardar tus principios, guardar tu ley, lo que tú has enseñado, Señor. Y hoy nosotros hemos aprendido que todo lo que tú nos has dado es con un propósito en esta vida. Llevar el ejemplo de ser cristiano ante la sociedad, para que así como Daniel, él hizo que un rey se inclinara y decidiera buscarte y decir que todo aquel que no adore tu nombre sea aún descuartizado. Eso es lo que nosotros queremos hoy en día, Señor. Que la gente vea en nosotros el reflejo de una vida realmente, una vida diferente, entregada a ti, para que podamos nosotros ser ejemplo a la sociedad y atraer muchas personas más a tus caminos, mostrando lo que es vivir en fidelidad a ti, mostrando lo que es vivir en integridad, mostrando lo que es vivir dependiendo de ti, Señor. Porque nosotros tenemos un Dios poderoso y sabemos que no pasaremos ninguna necesidad, porque si estamos dependiendo de ti, tú eres nuestro sustento, nuestra fuerza. Y aún en momentos difíciles, momentos en los cuales la sociedad, las cosas y muchas veces los problemas nos hacen querer dar un paso al lado y desviarnos, Señor, que tú nos des la sobriedad, Padre bendito, y nos ayudes a permanecer firmes, a permanecer atentos, a permanecer orando constantemente para que tú seas viniendo en ayuda de nosotros, Señor. Que nosotros podamos estar siempre agarrados de ti, Padre celestial. Que nuestra vida sea una vida íntegra delante de ti, Padre bendito. Nos ponemos en tus manos, Señor, porque nosotros no lo podemos hacer. Nosotros solamente somos creación tuya, Padre. Tú eres nuestro creador, nuestro hacedor. Nos ponemos en tus manos para que tú nos uses, Padre. En este día, Padre bendito, tú nos has enseñado que tenemos que tomar la decisión de ser sobrios, Padre. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos ayudes a que esta decisión sea verdadera y no claudicar, Padre bendito. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Padre, porque tú bendices nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre bendito. Todo esto te lo agradecemos y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.